Hablamos ahora con el sector sanitario. Aplausos para ellos. Nuestro agradecimiento al colectivo de las enfermeras. Está con nosotros al otro lado del teléfono Amaia Mayo, es la secretaria provincial del Sindicato de Enfermería de Euskadi. Arratsaldeon, Amaia. Arratsaldeon, Yolanda. Bueno, lo decía en general y ahora aprovecho para decírtelo a ti en persona, bueno, en la distancia que nos permite esto, que es muchísimas gracias por la labor que las enfermeras estáis realizando durante toda esta crisis del coronavirus. Es que no tiene precio, no se paga con dinero. Bueno, muchas gracias a vosotros por los ánimos y a la población en general, pues por quedarse en su casa, que está siendo un periodo duro para todas las personas y la verdad es que están haciendo un esfuerzo importante ellos, sus familias, los niños, todo el mundo, para que entre todos podamos contener esta infección y para que, por lo que nos toca al personal sanitario, pues disminuir la presión y la saturación de los servicios de urgencias y del resto de unidades. Así que muchas gracias. ¿Estáis bien tratados las enfermeras, el colectivo de enfermeras? Desde luego, desde la población, por supuestísimo que sí, porque estamos viendo todo el rato muestras de cariño en persona y en las redes sociales y en todos los sitios, y es de agradecer que se nos reconozca por fin el esfuerzo que hacemos todos los días por estar a pie de cama y atender a las personas y a sus familias de la mejor manera que podemos, y que bueno, en situaciones normales esto pasa desapercibido, y ahora pues el hecho de que se nos reconozca este esfuerzo que hacemos como parte de nuestra profesión, pero siempre es de agradecer. Tenemos preocupación desde las enfermeras y el resto de personal que trabaja ahora mismo en la asistencia sanitaria y sociosanitaria, pues por nuestra seguridad. Lo que sí que le pedimos al Departamento de Salud es que centre sus esfuerzos en que tengamos los equipos de seguridad necesarios y adecuados para poder estar protegidas, no solamente nosotras, sino las personas a las que atendemos, los compañeros de trabajo y luego nuestras familias. Es muy importante que tengamos aquello que necesitamos para estar seguras. Estamos teniendo noticias de diferentes unidades que hay unas órdenes de reutilización de los equipos de protección, que es algo que nos parece que es inaceptable, que nos preocupa las consecuencias que puede tener por la salud de todas las personas, y que pensamos que esto pues responde a una falta de material o criterios económicos, sino a lo que son los criterios científicos de mantenimiento de la seguridad. Me estoy refiriendo a pues órdenes como que utilicemos la mascarilla el turno completo y luego lo guardemos en un sobre de papel en el bolsillo del uniforme para utilizarlo durante una semana, o que batas impermeables, que son en estos momentos, junto con las mascarillas, los elementos del equipo de protección que son más difíciles de conseguir, se estén planteando reutilizarse, cuando en las propias etiquetas ya viene que son productos de que no se deben de reutilizar por seguridad. Me estás diciendo, Maya, que siendo el colectivo de los sanitarios uno de los más infectados, de hecho, Miquel Sánchez ya lo dijo la semana pasada, que 1 de cada 6 contagios pertenecía a este colectivo, y no disponéis de los EPIs, de las mascarillas y de las batas o de la ropa adecuada? Hombre, entendemos que existe una relación muy directa entre esta mala utilización o estas EPIs inadecuadas con el alto nivel de contagios entre profesionales sanitarios y el resto de profesionales que trabajan en todos los centros. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento de transmisión comunitaria en el que se le está pidiendo a la población un esfuerzo muy importante de quedarse en sus casas, de aislamiento, que se está paralizando las actividades por seguridad, y el foco principal en el que puede moverse el coronavirus, que son los centros sanitarios y sociosanitarios, pues está poniendo en riesgo al personal si no se le dota de los equipos necesarios para estar seguras y seguros. Por eso reiteramos desde el Sindicato de Enfermería que es importante que se generalice en los centros sanitarios el uso de mascarilla, no solo para los profesionales sanitarios, sino también para las personas usuarias, de manera que si alguien tiene un contagio y está en un periodo asintomático en el que no sabe que es portador, preserve al resto de personas que tienen alrededor, porque en los centros sanitarios no se puede mantener los 2 metros de seguridad o 1,5 metros que se está pidiendo a la población. Entonces pensamos que es indispensable para contener la infección que eso sea así, y que además
se den los EPIs de mayor poder de seguridad que se dispongan y que además sean los más cómodos para el personal, como marca el protocolo de prevención de salud laboral en la última actualización. Y además pensamos que es necesario hacer un seguimiento de los profesionales sanitarios mediante pruebas de detección del COVID, pues para hacer una detección precoz de este tipo de situaciones de ser portador asintomático y preservar al final pues la seguridad de todas las personas que se mueven en ese entorno. Sí. Y en el caso de personal que está en aislamiento por ser positivo o por ser contacto, pues hasta que no se cercioren con un test negativo de que esa persona está libre de infección, no retorne a su puesto de trabajo. Y en el tema de los test, ¿cómo está el colectivo de las enfermeras? ¿Se hacen los test suficientes o porque siempre se dice las personas con síntomas, o sea, los test rápidos no se han venido haciendo mucho hasta ahora? Yo no sé si a vosotras sí, y además de forma reiterada o no. No es de forma reiterada, que es lo que estamos pidiendo desde el Sindicato de Enfermería. En estos momentos, en estas carpas que se han montado en la mayoría de los hospitales para hacer la detección, es a profesionales sanitarios que están en aislamiento por sintomatología. Entonces se le hace la prueba solamente a este personal. Pero como acabo de mencionar, hay que recordar que hay un periodo ventana, incluso hay personas que tienen unos síntomas muy leves que pueden pasar desapercibidos, sí, que durante ese tiempo puede ser un foco infeccioso para el resto de las personas de su entorno, sus familias, sus compañeras y compañeros de trabajo y las personas a las que atienden. Por eso, desde el Sindicato de Enfermería creemos que hay que hacer un seguimiento reglado y hay que hacer un seguimiento del personal sanitario, y en el momento en que se detecta que una persona es positiva, aislarla en su domicilio y que permanezca aislada hasta el momento en el que negativice y pueda volver a su puesto de trabajo. Y de esa manera tendremos contenido la infección y entendemos que bajaría el número de profesionales infectados, que es un porcentaje excesivamente alto, no solamente de quienes han dado positivo, sino quienes están en estudio. Esto mismo ocurre también porque con esta reorganización que ha hecho Osakidecha, determinados ambulatorios han pasado a ser lo que creo que dentro del colectivo también de enfermeras se conoce como los puntos sucios, unos centros dedicados única y exclusivamente a atender a personas con síntomas del COVID-19. ¿Están las personas que trabajan en estos puntos convenientemente protegidas para no contagiarse? Pues la situación de estos puntos es similar a la de otros puntos en los hospitales, como pues a las urgencias, las unidades de cuidados intensivos o las plantas que están dedicadas al tratamiento de estos pacientes. O sea, más o menos se cuentan con las mismas medidas, que dependen muchas veces de la remesa de equipos de protección que toquen en ese momento. Unas veces por eso tenemos escasez de unos elementos u otros, o estos elementos que en un momento dado son batas impermeables, de repente se convierten en batas no impermeables con unos delantales de plástico o con manguitos o con otro tipo de elementos. Nosotros entendemos que tienen que centrar sus esfuerzos en la medida de lo posible de dotar de todos los equipos más seguros que existan en ese momento para todo el personal, y que desde luego no se plantee la reutilización de un equipo sin un criterio científico que avale detrás que esa reutilización es segura. ¿Y cómo esgrimen las instituciones la falta de material? ¿Porque no han llegado suficiente o porque no hay suficiente para todos? Es que no se puede entender que siendo un colectivo de riesgo pues tenga que haber mascarillas de la coges, la guardas y la traes mañana. No sé. Ese es el tema, que entendemos que en un momento en el que hay una pandemia mundial y que todos los países están haciendo una solicitud de equipos de protección en momentos puntuales, puede haber una dificultad a la hora de gestionar o de obtener ese tipo de equipos, pero lo que queremos es estar seguras y que hay que racionalizarlos, evidentemente, para que no se haga un mal uso o un derroche de esos equipos. Pero la racionalización es una cosa y la restricción es otra. Y lo que no queremos en ningún caso es que se ponga en riesgo la salud de las personas trabajadoras por el hecho de querer economizar o de llevar más allá de lo razonable la reutilización de los equipos. Malgastar no, pero reutilizar peligrosamente tampoco. Pues muchísima suerte, Amaya, a todo el colectivo sanitario y especialmente a las enfermeras que estáis ahí dando el callo. Sí te pediría que aprovecharas, digamos, para hacer un llamamiento a la institución competente para atender esa petición
que es indispensable para vuestro trabajo? Pues desde aquí el Sindicato de Enfermería le pide al Departamento de Salud y a los responsables de todas las organizaciones de servicio que nos den a las profesionales los equipos de protección que necesitamos, que nos cuiden cuando nosotras somos profesionales, que no abandonamos a los pacientes en ninguna circunstancia, que no nos abandonen. Muchísima suerte, que sean atendidas estas peticiones. Gracias por estar con nosotros. Muchísimo ánimo, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Amaya. Hablábamos con Amaya Mayo, la secretaria provincial del Sindicato de Enfermeras de Euskadi, precisamente